Bueno, buenas tardes. Si quieres, sácalo de ahí. Sí. Vamos a empezar ya esta tarde con Marina Restrepo, que viene de Colombia, muy esperado. Hace mucho tiempo que nos ilusionaba tenerle aquí y un regalo del Señor nos lo ha traído. Él viene desde Colombia, es laico misionero y está haciendo pues todo un recorrido por Europa para cumplir el encargo que le ha hecho el Señor, ¿no? Va a compartir con nosotros su testimonio, una experiencia que tuvo de Dios, un encuentro con el Señor, que para él supuso pues una conversión y luego posteriormente pues una misión, ¿no? Pues os dejo con él, nos va a dar su testimonio. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero darle gracias a Dios por el honor y la bendición de estar con todos ustedes. Voy a compartirles una experiencia que muchos de ustedes ya conocen, pero siempre hay algo nuevo en cada narración. Antes de comenzar, voy a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe con su palabra para que vivamos este momento en la palabra del Señor. Y les voy a leer de la epístola a los Hebreos en el capítulo 10 desde el versículo 26 y dice: porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión, por la declaración de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó y ultraje al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos de Dios vivo. Palabra de Dios. Pues la historia mía comienza en Colombia. Nací en las montañas de los Andes, en un pueblo de cultivadores de café, en una familia católica. Yo crecí con las tradiciones y enseñanzas de la Iglesia Católica hasta los 14 años que me enviaron a Bogotá, la capital. Y cuando llegué a la capital eran los años 60, y en los años 60 a mi generación adolescente le tocó vivir toda una revolución. Colombia estaba invadida por los hippies americanos que se huían del ejército por la guerra de Vietnam, pero ellos trajeron drogas alucinógenas y el orientalismo, todo lo que fue el hinduismo, sintoísmo, budismo, todo esto venía con ellos, era como un paquete que venía. Hoy que entiendo todas esas fuerzas espirituales, pues sé que fue un ataque directo del demonio que utilizó toda esa generación de americanos, pero en esto también al mismo tiempo por el mundo y especialmente naciendo de Estados Unidos la mayoría de estos males, se propagaba el aborto, el feminismo, los anticonceptivos, toda clase de movimientos homosexuales y bueno, ya ustedes conocen la lista, y todo esto me influenció a mí y poco a poco fui perdiendo mi fe católica muy rápidamente también, considerando lo pronto que me fui a la iglesia. El caso es que yo a los 20 años me casé en Bogotá por milagro de Dios, porque nuestras familias eran católicas y mi novia estaba esperando bebé y nos imploráramos que nos casáramos por la iglesia. Y gracias a Dios que tuve ese sacramento, aunque yo no creía ya en la iglesia. Me trasladé a Alemania, a la ciudad de Hamburgo, y allí estudié en la Universidad de Hamburgo y me formé como actor y compositor musical. Ahí nacieron mis 2 hijos y luego de 7 años me trasladé a Los Ángeles, California, donde me dediqué al mundo del espectáculo, trabajando como actor y músico
y también dedicado a toda clase de áreas del entretenimiento, pero también continuando en una vida de pecado, totalmente alejado de Dios, y practicando toda clase de filosofías paganas de Oriente, magias, astrologías, numerologías. Bueno, California de por sí es la capital mundial de la nueva era, así de que ahí estaba yo como en un paraíso con todos los gurús de la nueva era. Y en el año 97 todo cambió. Mi vida había estado totalmente enfocado en el dinero, la fama, el placer. Tuve mucho éxito en mi profesión y alcancé metas que ni me soñé. Pero en el año 97 viajé a Colombia durante la Navidad. Y esa Navidad era muy triste en mi familia, porque en los 4 años anteriores habían fallecido 5 personas de la familia. Primero mi esposa de cáncer, luego mi hermano menor en un accidente en un bote en el Caribe, después mi padre, luego se suicidó un hermano mío en Bogotá y 3 meses después muere mi madre. En esa Navidad quedábamos 4 hermanas y yo. Mis hermanas eran católicas practicantes, pero ellas no sabían cuán alejado me encontraba yo de Dios, porque yo viví toda mi vida lejos de Colombia y la única que sabía era mi madre y había fallecido hacía 1 año. Pero una de mis hermanas me invitó a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Niño Jesús. Yo hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica y fui a la iglesia tan solo para complacer a mis hermanas. Cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena diciendo: el que hace esta novena con fe, con devoción, el niño le dará una gracia. Y en mi corazón de mundano y oportunista yo dije: a lo mejor me saco algo de aquí. Y le pedí al niño que cambiara mi vida. Pero ya se podrán imaginar el cambio de vida que yo pedía, pues era un cambio totalmente materialista. Y el niño me cambió la vida en esa Navidad, pero a su manera. La novena comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre. El que esté interesado, eso está en mi página web, solo que le toca ponerse el cinturón de seguridad cuando haga la novena, porque ya se van a dar cuenta cómo me cambió mi vida. El caso es que el 25 de diciembre, el día después de que terminé la novena, me pasé el día de Navidad bailando, tomando, nada que ver con Dios. Y a medianoche me fui a dormir a una plantación de café de un tío mío, y cuando iba cruzando la puerta de la hacienda, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC con ametralladoras y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha sobre mi cabeza y me llevaron prisionero a la selva. Allá me encerraron en una cueva que estaba llena de murciélagos y toda clase de bichos de todas las posibilidades. Y en total estuve secuestrado 6 meses. Los primeros 15 días estuve en esa cueva porque ellos estaban esperando otro grupo de guerrilleros que estaba encargado de internarme más en la selva para que no me encontraran, mientras ellos recogían la recompensa que querían de mí. Y me alimentaban una vez al día durante el tiempo que estuve en la cueva. Cada día estaba más débil, más desesperado, más confundido. Y en el día 15 llegaron esos guerrilleros que me iban a internar más en la selva. Y me contaron todas las condiciones del secuestro. Yo les debía dar una suma de dinero enorme. Si no les pagaba, matarían a mis hermanas. También me contaron que estaba sentenciado a muerte y que cuando terminara de pagar me iban a matar. Por lo tanto, pues después de eso me encapuchan de nuevo, me atan y me lanzan a la cueva, diciéndome que el día siguiente me llevaban a otro lugar. Esa noche fue la noche que yo tuve la experiencia con Dios que transformó mi vida. Al principio, cuando yo caigo en esa cueva, después de semejante noticia de la guerrilla, yo estoy destruido como ser humano, porque no tenía esperanzas de salir con vida. Si tuviese una oportunidad para escaparme, no podía porque mataría a mis hermanas.
los guerrilleros me iban a robar todo lo que tenía. Entonces yo estaba convertido en cenizas prácticamente como ser humano. Y de pronto comencé a vivir una experiencia muy extraña, porque a pesar de estar consciente de la cueva, claro que yo estaba encapuchado, pero estaba consciente. Yo llevaba 15 días en esa cueva, ya estaba acostumbrado a todos los sonidos de los murciélagos, de todas las cosas que pasaban ahí, ya la conocía y estaba consciente. Sin embargo, entré en algo que podemos llamar un éxtasis, porque yo estaba removido de esa realidad estando presente en esa cueva, pero empecé a ver mi vida desde la infancia. Y todo lo que yo les voy a narrar de lo que sucede durante este revivir mi vida, esto fue como una iluminación de mi conciencia, porque yo llevaba 33 años viviendo en pecado mortal, y por eso mi conciencia estaba dormida completamente. Y entonces aparezco a los 3 años de edad en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Y estaba en un triciclo con un palo en la mano, recorriéndome el patio, golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba una empleada que me decía que no lo hiciera. Y yo continué haciendo eso y continué reviviendo mi vida. Cuando comencé a revivir mi vida en mi temprana adolescencia, se comenzó a despertar mi conciencia. Yo nunca podría explicarles a ustedes lo que sucedió, porque es increíblemente complicado. El caso es que yo comencé a sentir el dolor de mis pecados. Durante todos los años que yo viví en pecado, yo nunca le di absolutamente ninguna importancia al pecado. No existía para mí y mi conciencia se durmió totalmente. Por lo tanto, yo estaba completamente ciego de la realidad espiritual del pecado. Pero de pronto ahí se despertó mi conciencia y comencé a sentir esos dolores de las consecuencias de todas las cosas malas que comienzo a hacer en mi adolescencia. Y a medida que revivía mi vida, pues era más doloroso lo que sentía. Al principio yo pensé que me estaba muriendo, porque cuando mi madre estaba agonizando, yo estaba con ella. Y ella tuvo una experiencia parecida, mucho más corta, y luego murió. Y pensé que me estaba pasando lo mismo. Pero yo tenía 47 años esa noche y continué reviviendo mi vida. Y yo creo que reviví toda mi vida. La situación del despertar de mi conciencia es algo que es imposible explicar, como les decía antes, pero me llevó a entender toda la batalla entre el bien y el mal, la batalla tan increíble que tenemos nosotros. Y de pronto aparezco boca abajo contra la hierba en una montaña altísima, en un silencio que tan solo lo podría llamar yo un silencio perfecto, porque era un silencio como nunca había sentido en mi vida. Además, podía sentir todo el universo entero. Estaba como integrado en toda esa enormidad. Y a pesar de eso, no me sentía solo. Estaba como, por eso lo llamo yo un silencio perfecto. Cuando miro hacia adelante en la distancia, podía ver otra montaña más alta todavía. Y la cima de esa montaña estaba cubierta de una bruma. Y la bruma se comienza a despejar y aparece la ciudad más extraordinaria de luz. Una ciudad totalmente iluminada en una forma extraordinaria. A pesar de estar tan lejos, yo la podía ver perfectamente por dentro y por fuera. Por mucho que yo tratara, nunca se los podría explicar en palabras lo que yo vi en esa ciudad. Imposible. Mi alma supo instantáneamente de que yo debía haber llegado a esa ciudad y no había alcanzado. Y en ese momento sentí una gran preocupación y miré a ver cómo me trasladaba a esa otra montaña. Pero descubrí que las montañas no estaban conectadas. Entonces estuve aún más preocupado. Pero en ese momento
comencé a escuchar una voz que venía de todas partes. Y era una voz inmensamente amorosa y compasiva, un amor que yo nunca había experimentado en mi vida. Y a pesar de haber vivido tantos años lejos de Dios, a pesar de haber adorado tantos dioses falsos, sin embargo, cuando yo escuché esa voz, instantáneamente supe que esa era la voz de Dios. Y muchas personas me preguntan, ¿cómo sabe usted que esa era la voz de Dios? Pues yo le aseguro que si Dios le habla, no se van a confundir. Es imposible. O sea, era la voz de Dios. Y me habló mucho, muchísimo. Nunca alcanzaría a contarles todo a ustedes. Y sobre todo en este corto tiempo. Pero entre las cosas que me dijo, me comenzó a hablar del momento en que yo me empecé a alejar de Él. Y me deja ver a los 15 años afuera de una iglesia en Bogotá. Yo llevaba 3 meses tan solo desde que había llegado de mi pueblo, pero ya estaba alejándome de la iglesia. Y cuando el Señor me muestra afuera de esa iglesia, yo estoy mirando hacia adentro de la iglesia por la nave derecha y veo una fila de personas esperando la confesión. Y cuando yo estaba en mi pueblo desde la primera comunión, siempre me confesaba una vez al mes. Esa fue mi formación que recibí. Pero en Bogotá, los 3 meses que llevaba, no había ido ni a misa, ni me había confesado. Entonces, al mostrarme el Señor esa escena ahí donde estoy afuera de la iglesia, siento una necesidad enorme de entrar a confesarme. Pero en un instante todo cambió y me fui. El Señor me mostró cómo en ese momento se cambió mi vida totalmente por 33 años. Rechacé el sacramento de la confesión, rechacé la iglesia y por lo tanto rechacé al Señor y perdí el don de perdonar. Yo, al entender lo que el Señor me dijo de perder el don de perdonar, entendí tantas dimensiones que yo he desarrollado no sé cuántas charlas sobre eso, porque es infinito lo que es el no poder, no saber perdonar, no poder perdonar. Porque en esta vida una persona que no perdona, pues no tiene absolutamente ni una gota de amor, nada. Y era muy grave lo que él me mostraba. Pero él, a pesar de yo sentir en principio una inmensa vergüenza, una culpa increíble por ese amor tan grande que me hablaba, sin embargo el Señor no me dejó hundir en esa vergüenza, en esa culpa. Me mantuvo flotando allí con su amor, no me dejó hundir. Y al mostrarme la forma en que yo me alejo de la iglesia, comienza a mostrarme a Satanás, la fuerza del mal, cómo me toma por 33 años, me seduce totalmente con el mundo, me engaña y me vende todas las cosas del mundo. Y yo me enamoré totalmente de todo lo que me dio. Y la forma en que me llevaba a destruirme, cómo me llevaba derecho al abismo, completamente, totalmente engañado. Y fue muy doloroso ver todo eso, porque cuando el Señor hablaba, yo veía todo. Lo veía no como en una película, sino que yo me veía integrado en esa realidad, viviéndola, era en esa forma. Después, el Señor me habló de la iglesia, y me dijo en una forma muy firme, pero siempre con ese amor, pero muy firme, me dijo: la iglesia católica es mi iglesia, la única iglesia. Y me habló de los judíos, me mostró desde Abraham toda la preparación para la encarnación del Señor, cómo Dios preparó todo ese pueblo, y me muestra todas sus luchas y sacrificios y todas las pruebas que vivieron, y cómo ellos son nuestros hermanos mayores, y cómo nosotros debemos tener esa gratitud, porque nosotros hoy somos el nuevo pueblo de Dios, de la nueva alianza, instrumentos eucarísticos de reparación. Así me dice el Señor que somos nosotros los católicos, y que somos ese nuevo pueblo, una iglesia judeo-cristiana, y un ejército de Dios en medio de las tinieblas. Nosotros, por
la gracia eucarística que tenemos como instrumentos del Señor en la iglesia. Somos responsables de la salvación de toda la humanidad, porque la Eucaristía que nosotros recibimos es una Eucaristía de reparación por toda la humanidad, no solamente por nosotros, porque Él me muestra con claridad que la salvación es para toda criatura que Él crea, para todo el mundo es la salvación, no solamente para nosotros. Así como los judíos, que era un pueblo relativamente pequeño comparado con el resto de la población que existía, prepararon la encarnación del Señor y le trajeron a la humanidad el don más maravilloso que es Jesucristo. De la misma manera, nosotros como nuevo pueblo de Dios preparamos la segunda venida de Jesús, y al mismo tiempo, entre tanto, cada una de nuestras generaciones que nos tocan vivir estos ciclos de la iglesia, somos reparadores de las almas que están con nosotros en la tierra en este momento. Entonces Él me llevó de nuevo al sacramento de la confesión y me mostró que Satanás es el templo del orgullo, el trono del orgullo, y el sacramento de la confesión es el trono de la humildad y la misericordia. No hay nada que Satanás no desprecie y odie más que un pecador arrepentido. Y me muestra el poder tan enorme que hay en el sacramento de la reconciliación. Me muestra el afán que tiene Jesús cuando resucita de aparecerse a los apóstoles y darles el poder de perdonar pecados o de retenerlos. E instituye este sacramento muy pronto después de resucitar, porque es el arma más grande antes de la Eucaristía que nos da para defendernos del demonio. Y entonces me explica que todo pecado mortal es una persona, un espíritu del mal. El único que tiene el poder para desatarnos del demonio, del pecado que contraemos por voluntad humana, es la iglesia, nadie más. Por eso el sacerdote es el regalo más extraordinario que nosotros tenemos, la fuerza más importante, porque el sacerdote tiene el poder extraordinario de desatarnos del demonio, con la absolución que recibimos en la confesión. Cuando el sacerdote levanta su mano y nos absuelve en nombre de la iglesia, todos los demonios huyen. Si ustedes pudieran ver una sola gotica de un demonio, les aseguro que nunca pecarían. Y además, si pudieran ver lo que el Señor me mostró del sacramento de la confesión, se confesarían con mucha frecuencia. Él también me mostró cómo el demonio cada día iba a desnutrir mucho más ese sacramento. Él me muestra que toda esta reforma protestante no es más que un ataque de Satanás a la iglesia para disminuir el poder de la Eucaristía y el poder de los sacramentos para estos tiempos finales, donde él quiere conseguir la iglesia más débil, porque así se gana más almas. Si todos esos cristianos que pertenecen a las sectas estuvieran comulgando y tuvieran los sacramentos, el mal que hay en este mundo sería muchísimo menor. O sea que ese es un ataque del demonio, obviamente por culpa de los pecados de la iglesia, pero de todas maneras el protestantismo es un ataque de Satanás. Y me muestra él cómo el sacramento de la confesión es esa fuerza que Dios nos dio para que mantengamos la amistad con Él, porque Él sabe y conoce nuestra naturaleza pecaminosa y débil, y sabe que necesitábamos un arma para mantener la amistad con Él y para mantenernos enfrentados al mal, porque a través de ese sacramento constantemente podemos levantarnos de las caídas que sufrimos por los ataques del mal. Luego me muestra el extraordinario regalo, el don más maravilloso de todos, que es la Eucaristía. Y esto, ojalá yo pudiese contarles a ustedes lo que Él me mostró, porque no puedo, no tengo cómo, pero lo mejor que puedo hacer yo es esto. El Señor me dice: no hay nada más grande en esta vida
que el don que Dios nos dio con la Eucaristía para toda la humanidad. Él dice constantemente, alrededor de las 24 horas del día, hay una hostia siempre elevándose en consagración. Y gracias a esa hostia que se eleva, nos defendemos de Satanás. Porque si no, Satanás nos hiciera pedazos. La Eucaristía sostiene al mundo entero. Y muestra cómo nosotros que somos instrumentos eucarísticos, cuando somos fieles y obedientes como católicos, somos un arma gigantesca contra las tinieblas. Un católico obediente, un católico humilde, sencillo, que es eucarístico, que comulga con frecuencia, es un arma contra Satanás tan grande que puede tumbar los gigantes más grandes que suben de los infiernos. Porque él me muestra, mientras la humanidad va cometiendo pecados más graves, más se adentra en el abismo. Cuando una persona comete un pecado muy grave, está sumergida en el abismo. Y dice que hoy hay pecados tan graves que está cometiendo la humanidad, que han entrado seres humanos por medio del pecado, se han sumergido tanto en el abismo, que a través de ellos han subido demonios a actuar en la tierra que nunca habían actuado antes. Y por eso la maldad de las tinieblas está arrollante entre nosotros, porque nosotros mismos los hemos subido a esos demonios. ¿Sí? Entonces, así como nosotros bajamos gracias del cielo por la fidelidad, el amor y la obediencia, de la misma manera subimos desgracias del infierno a través del pecado y la desobediencia. Y me muestra cómo la Eucaristía, cuando se celebra la misa, sobre el altar desciende toda la corte celestial. Él me mostró con detalles todo lo de la palabra y el profeta y el salmista, el profeta, el evangelista, y luego todo el misterio de la consagración para la transustanciación. Pero explica que en el momento en que se está celebrando la misa, la Eucaristía, hay una luz tan enorme en esa iglesia o en ese lugar donde se celebra, que todos los demonios que están en ese territorio huyen y dejan tirado todo lo que están haciendo. Cada Eucaristía disminuye la fuerza del demonio donde quiera que se celebre. Es una fuerza inmensa que se mantiene protegiendo a la humanidad. A veces hay lugares donde hay muy pocas iglesias. Sin embargo, la Eucaristía alcanza todas las personas que están en el área donde está la iglesia, con que haya una sola iglesia. ¿Se imaginan nosotros que todavía tenemos, y ustedes aquí en Barcelona tienen tantas iglesias, se celebran tantas misas, hay mucha protección, y sin embargo miren lo que está haciendo el diablo, ¿no? ¿Qué tal que no las tuvieran y que no estuvieran todas esas misas? Ya estarían todos amarrados, ¿no? Porque eso es lo que pasa. La Eucaristía es la fuerza grande que nos protege a nosotros. Y él muestra cómo cuando yo como católico soy obediente y tengo una vida en paz con Dios, no soy perfecto ni santo, porque nosotros somos pecadores y la santidad no la alcanzamos hasta el final de nuestra carrera por esta vida. Sin embargo, cuando vivimos en obediencia, vamos por un camino de santidad. La santificación se logra al final. Pero si somos así, personas obedientes, cuando comulgamos, somos una antorcha gigantesca de luz. Y cuando salimos de la iglesia, esa luz se esparce por todas partes. Solamente el día que encontremos a Jesús, nos vamos a dar cuenta todo lo que el Señor hizo con cada Eucaristía que recibimos, y se van a asombrar de todo lo que Él hace, las personas que rescata, las personas que salva, los peligros que evita que hay alrededor suyo, en su familia, en su ciudad, en su nación, para la humanidad entera, para almas del purgatorio que están relacionadas con usted. Son miles de niveles, toda clase de niveles, de gracias y bendiciones. Ahora, cuando nosotros estamos adorando al Santísimo, la adoración al Santísimo es un don extraordinario, porque esto, para yo aclararles bien lo que el Señor me muestra, les voy a poner un ejemplo que es Getsemaní. Cuando el Señor está en el huerto padeciendo todos esos dolores, sudando sangre,
y regresa 3 veces donde Pedro, Juan y Santiago a pedirles que no se duerman, las primeras 2 veces por lo menos. Resulta que lo que sucede allí es que el Señor quería que ellos estuvieran despiertos porque Él estaba rogando al Padre por todas las almas que Él veía que se iban a condenar. Mucha gente piensa que ese sudor de sangre era miedo a crucificarse, pero resulta que lo que el Señor estaba sudando era el dolor de todas las almas que se iban a perder. Eso es lo que él sudaba, y ese era el dolor. Y entonces quería que esos apóstoles estuvieran en guardia. Por eso les dice, no pueden estar en guardia ni una hora por mí. Pues cuando estamos en el Santísimo, nosotros estamos de guardia para Jesús, pedir por las almas y detener los trabajos del demonio. En la oración al Santísimo, nosotros somos testigos ante el Padre Celestial por intermedio de su Hijo sacramentado en esa hostia. Y el Señor detiene las acciones de Satanás en el territorio donde usted está, en su familia o en las intenciones que tenga el Señor. Por eso la adoración al Santísimo es algo increíblemente poderoso, porque al estar nosotros de testigo, el Señor utiliza a nosotros como esa vasija de barro que llama San Pablo para irradiar esa luz a unas distancias enormes del lugar donde estamos. Y les podría contar mucho más sobre eso. El Señor me coloca en un lago con el agua hasta la cintura. Y al frente de ese lago había una roca enorme, como color oro viejo, preciosa. A pesar de ser tan grande, yo la podía ver perfectamente. Encima de la roca veía la cabeza de un hombre que estaba mirando de lado, no me miraba a mí, miraba de lado, hacia el lado derecho mío. Yo no sabía en principio quién era. Y entonces miré hacia el agua del lago y al principio vi como una bruma, pero cuando la detallé me di cuenta que no era ninguna bruma. Eran espíritus del mal, eran los espíritus de mis pecados mortales de 33 años. No les puedo ni comenzar a describir lo que yo sentí al verlos y la cantidad tan enorme que eran. Y lo peor de todo, mi alma conocía a cada uno de ellos perfectamente. Y cuando miraba uno de ellos veía ese pecado perfectamente vivo. Si yo hubiese estado confesado, ninguno de esos espíritus hubiese estado en el lago. Pero como yo llevaba 30 años sin confesarme, todos estaban ahí. Estaba atado, esclavizado y atrapado. Y no tenía cómo irme a ningún lugar. Ahí estaba. Pertenecía a ese estado. Miro hacia arriba de nuevo y me doy cuenta que esa persona que está arriba de la roca es mi ángel guardián. Y entiendo, él no me habla, pero todo lo que me está mostrando en el lago, él me lo está enseñando. Y yo le entiendo todo lo que él me está enseñando. Cuando yo miraba un solo espíritu de esos que era un pecado mío, el ángel se ponía con un rostro muy duro. Pero cuando él comienza a mostrarme las cosas buenas de mi vida, su rostro era precioso. Me mostró a los 12 años de edad en mi pueblo. Yo era el trompeta mayor de la banda del colegio y participaba en las procesiones, tocando la trompeta. Y aparezco en una procesión de la Virgen María. Al frente mío iban 4 jóvenes cargando la Virgen y atrás iba yo tocando la trompeta con la banda del colegio. De pronto la Virgen ya no estaba como estatua, estaba caminando al frente mío y yo tocando la trompeta detrás de ella, y llevaba un niño de cada mano. Cuando miré la mano derecha de la Virgen, ese niño que llevaba ahí era yo a los 7 años. Y entonces el ángel continuó mostrándome 4 o 5 años de procesiones en las que yo participé como trompetista, y cómo Dios utilizó todo ese servicio que hice a su iglesia para protegerme de inmensos peligros en todos los años que yo estuve alejado de Él. Y me mostraba cómo Él utilizaba cada una de esas procesiones,
cada una de las cosas que hice para la iglesia, hasta las más ínfimas, las usó durante todo el tiempo que estuve alejado de Él. Y yo podía ver exactamente qué peligros me libró. Todo era como una economía de mi alma. Y yo lo entendía perfectamente. Y de pronto, la roca se iluminó. Y yo sabía que toda esa luz era Jesús. Pero sabía que no lo podía mirar, porque yo estaba en las tinieblas totales en medio de todos mis pecados. Y entonces busco cómo huir. Y cuando miro para el lado izquierdo del lago, veo que todos esos espíritus que estaban ahí continuaban hacia un abismo para el lado izquierdo. Y veía cantidades como de chispas. Y esas chispas descubro yo que son almas condenadas. Y al principio del abismo aparecían con algunos rasgos humanos, pero se iban deformando a un estado tal que ya eran como chispas. Pero yo sabía que cada una de esas chispas era una persona condenada. Y la monstruosidad de los espíritus del mal jamás lo podré describir, porque eso es algo por encima de nuestra imaginación. No hay forma de explicarlo. El ángel me mostró para dónde me llevaba Satanás. Y pude ver el sendero porque me había marcado y cómo me iba a llevar al abismo. Si el Señor no me hubiese rescatado esa noche, yo me hubiese condenado, porque el demonio me llevaba directamente al infierno. Me había seducido totalmente con la carne, con el mundo, con toda la avaricia, con todos esos pecados tan horribles en que yo vivía. Y así en esa forma me iba a sorprender para caer en ese abismo. Estaba caminando hacia la condenación eterna. Cuando miro para el lado derecho viendo a ver si me puedo desplazar hacia allá, porque no quería mirar al Señor, me doy cuenta que ahí ya no hay demonios, sino que hay almas de una preciosidad increíble, pero en unas situaciones muy complicadas. Y las que estaban al nivel que estaba yo, que era un nivel de oscuridad, eran almas que habían partido de esta vida ya, que estaban en purificación, purgando, y cuando yo miraba una de ellas veía que estaban resolviendo territorios de su vida terrenal, resolviendo. Y es muy complicado explicarlo porque cada alma está en un estado completamente diferente a la otra y van ascendiendo en niveles, pero se podía ver perfectamente que esas almas tenían el amor inmenso de Dios y que eran hermosas a pesar del sufrimiento, y algunas se veían que les faltaba una parte como del cuerpo o algo, o estaban como heridas, como ver un herido, o almas que eran delgaditas, casi como si fueran un palo, pero sin embargo siempre era ese amor increíble, y ver cómo se iba solucionando su situación, y cómo a medida que se veían otros niveles, se veían el cambio que había en las almas, y todas iban hacia la luz. Pues yo miro para el frente del lago, pero sin mirar hacia arriba, hacia la luz, pero el Señor me da la fuerza de mirar hacia la luz. Siento una fuerza enorme, y miro y quedo totalmente enceguecido. Sin embargo, Él me mantuvo mirando a la luz, y poco a poco comencé a distinguir en esa luz la persona de Jesús. Veía perfectamente la persona del Señor, pero en total luz, una luz increíblemente preciosa. Cuando le miré sus ojos era un fuego hermoso, un fuego increíble. Y cuando yo miraba hacia adentro de ese fuego, veía unas dimensiones incontables, porque veía toda mi vida, mi familia, la humanidad, tantas cosas, y todo eso estaba en sus ojos, y era su gloria, y yo estaba todo viéndolo desde las tinieblas, lo cual era como un don maravilloso que Él me dio en ese momento, de a pesar de ser un alma que prácticamente estaba como condenada, Él me permite ver eso, y ahí salgo del éxtasis. Yo supe cuando salí de ese éxtasis que algo muy grande me había sucedido, pero no lo podía ni explicar yo mismo a mí mismo. Y entonces
los guerrilleros me sacaron de la cueva al siguiente día. Yo viví 5 meses y medio más secuestrado después de esa experiencia con Dios. Todos los días del secuestro le imploraba al Señor que no me dejara morir sin confesarme. Era mi más grande anhelo, porque yo no quería nunca regresar a ese lago con todos esos monstruos que estaban ahí, que eran mis propios pecados. Yo necesitaba confesarme, liberarme, desatarme. El Señor me mostró prácticamente que el sacramento de la confesión es como un exorcismo, es una liberación, nos desencadenamos del demonio. Es algo tan poderoso, tan increíble, y yo se lo rogaba al Señor, se lo imploraba, hasta el punto que le dije que así me muriera en el momento que me absolvieran, que por favor me diera esa gracia. Hasta ahí llegué yo. Y a los 6 meses exactos de haberme secuestrado, me llevaron los guerrilleros en la noche a una carretera y me dijeron que caminara derecho y no mirara para atrás. Esa fue la caminada más larga de mi vida, porque yo sabía que estaba sentenciado a muerte y estaba seguro que me iban a fusilar. Y caminé por mucho rato, llegué a una curva y miré de reojo hacia atrás y vi que estaban de regreso hacia la selva. Entonces pensé que de pronto me habían liberado, pero yo no confiaba en ellos y seguí caminando por horas. Estaba totalmente oscuro y de pronto apareció un bus viejo que paró unos metros adelante de mí. Y yo corrí hacia la puerta del autobús y se abrió y salió una mujer guerrillera que se internó en la selva. Y entonces yo traté de subirme, pero tenía un aspecto terrible y el chofer no me quería en el bus. Me dijo que no me subiera. Pero yo le expliqué, dije, Señor, me acaban de liberar, soy un secuestrado. Y no me creyó, porque yo tenía la barba hasta el pecho, parecía un esqueleto, la ropa totalmente deshecha, parecía como un loco que salió del monte. Pero sin embargo me subí, me forcé, me fui para atrás del bus y él arrancó conmigo y yo no sabía dónde estaba, no tenía ni idea. Después de un larguísimo viaje empecé a reconocer algunos pueblos y cuando llegué a un pueblo cerca a la ciudad donde viven mis hermanas me bajé y ya me encontré con mi familia y se imaginarán el drama, las emociones de ese encuentro. Y también me contaron que 2 meses antes de mi liberación, los guerrilleros habían llamado a mi familia y les habían dicho que me habían matado. Entonces, por 2 meses me estaban celebrando misas para el reposo de mi alma. Así que cuando yo aparecí, pues era Lázaro que regresaba de la tumba. Y eso fue increíble. Lo primero que hice fue irme a confesar. Y fui a un monasterio franciscanos y me confesé con un sacerdote italiano. Y esta es una congregación franciscana que por inspiración del Padre Pío, unos capuchinos de allá de San Giovanni Rotondo fundaron en Sicilia, en Corleone, esa comunidad. Y este sacerdote terminó siendo mi padre espiritual. El Señor me mostró que él era mi padre espiritual. Había nacido para eso, él lo escogió. Entonces tuve la confesión más larga de mi vida. Cuando salí de esa confesión parecía una pluma, estaba flotando. Ese fue el momento más increíble de mi vida. Pero estaba mirando de reojo porque no sabía si el Señor me iba a dar más vida, porque yo le había dicho que si me moría. Estaba caminando con mucho cuidado. Y regresé a Los Ángeles, California, a mi casa, y yo estaba enamorado locamente de la iglesia. Todos los días en la iglesia. A veces pasaba horas enteras en esas iglesias de Los Ángeles, solo, ahí sentado en la iglesia. Yo no sabía nada de adoración al Santísimo ni nada. Yo estaba ahí y ahí me sentía en paz y entendía todo lo que el Señor me había explicado. Y pasaron 2 años así. Yo no le conté en esos 2 años a nadie lo que me pasó. Y tampoco sabía que tenía una misión. Pues yo era un hombre del mundo que acababa de rescatarme el Señor. Venía de una vida terrible. Yo que me iba a imaginar que tenía una misión. A los 2 años fui a Colombia durante una Semana Santa. Y el domingo de Ramos fui a misa a una iglesia de Bogotá muy grande. Y no alcancé a entrar, estaba llena. Y quedé afuera en el atrio mirando por la nave central hacia adentro
y todo lo que podía ver por encima de las cabezas de la gente era un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar. Y comencé a sentirme mareado, como si me fuera a desmayar. Pero lo que estaba teniendo era otra experiencia con Jesús. Yo no sé cómo ocurre esto, porque no lo puedo explicar. No sé si yo entré en ese crucifijo, Él entró en mí, o qué sucedió. Y el Señor tampoco me habló en palabras, no fue una locución. El Señor me mostró todo lo que me mostró y yo lo entendí perfectamente todo. Y fue una experiencia larga. Él me empezó diciéndome que yo había nacido para esta misión. Que todo lo que yo tenía en mi corazón, de la experiencia que tuve con Él en esa cueva esa noche, lo tenía infuso. Y que esto iba a fluir por medio del Espíritu Santo, que yo no tenía que preocuparme de eso porque no estaba en mi memoria. Y me dijo que me iba a llevar por todo el mundo y que todos los lugares donde yo iba a ir ya los tenía escogidos, y las personas que me iban a escuchar las tenía escogidas con nombre propio, que iba a cuidar de mí, que siempre iba a cuidar de mí. Y yo salí de esa iglesia sin entender nada, y me acordé del franciscano con que me había confesado 2 años atrás, cuando salí del secuestro, que vivía en la ciudad de mis hermanas, y tomé un avión hasta allá, lo busqué, lo encontré y le conté ya, por primera vez le conté a alguien mi experiencia mística y sobre todo la que acababa de tener. Y entonces el padre me dijo, no te preocupes, si esto es de Dios, Él se encargará. Pues salí más confundido todavía. Yo dije, wow. Yo esperaba que Él me diera algún tipo de manual para hacer las cosas, y efectivamente ese día estaba en un parque cerca a la casa donde vive un hermano donde yo me estaba quedando, y apareció un sacerdote joven y me dijo, Marino, y yo dije, pues ¿este quién es? No. Y se me acerca y me dije, era un sacerdote de mi pueblo que sabía de mí pero yo no de él, y que había orado mucho durante mi secuestro por mí. Entonces me dijo que me invitaba a un grupo de oración, que él tenía un grupo de personas que habían orado mucho por mí, y que sería muy bueno que yo fuera a darle las gracias y compartiera con ellos. Y yo acepté porque casi como por culpa, ¿no? Porque no me sentía muy cómodo con la invitación. Yo no sabía nada de la iglesia en ese sentido, no tenía ni idea que era un grupo de oración, no sabía nada. Entonces me fui con él, llegué a ese grupo y habían incluso unas señoras con mantilla, y yo veía a toda la gente bien rara. O sea, yo me sentía muy extraño, porque pues ese no era mi mundo, yo nunca había vivido en algo así, no, yo nunca había tenido ninguna relación con una vida religiosa ni con nada. Entonces yo estaba pensando que toda esa gente estaba medio loca y no veía la hora de salirme de ahí. Pero ellos rezaron el rosario, en esa parte yo me integré, y cuando terminaron el rosario, el padre se paró y dijo, Marino, queremos que nos cuentes una cosa. Durante tu experiencia en el secuestro, ¿no tuviste ningún momento en que tuvieras algo que ver con Dios? Y a mí se me cerró la garganta, no podía. Y como que tenía como rabia. Decía, yo no quiero hablar de eso, ¿no? Y en ese instante tuve un flash como de 1 segundo, o menos de 1 segundo, y vi la luz de la roca, donde yo me encontré a Jesús. Ahí la vi así, y me di cuenta que era el Señor, el que me estaba llamando a través de ese sacerdote. Y ese día, en ese grupo de oración, comenzó la misión. Ahí se abrió, y fue como un incendio que nunca terminó. Llevo 18 años viajando por el mundo entero, por los 5 continentes. He visitado 114 países. Nunca me he promovido, jamás le he dicho a nadie que me invite a ninguna parte. No alcanzo a llegar a todos los sitios donde me invitan. Jamás le cobraba a nadie, vivo de la caridad, y el Señor le toca el corazón a quien Él quiere, y nunca me falta nada. Y eso es lo que estaba haciendo. Y pronto se empezaron a desarrollar todas estas charlas que yo tengo de tantísimos temas, que tengo como 3.000 filmados, he escrito 9 libros, acabo de terminar otro, y así por el estilo. Es mi misión, eso es lo que yo hago, ¿no? Ese es mi testimonio en lo que se refiere a mi conversión. Ya se podrán imaginar que esto es mucho más largo. Hay algunas comunidades religiosas que me han llamado
para que les dé un retiro de 3 días solo de mi testimonio. Porque ya saben que esto es largo, que esto se extiende porque cada área es muy larga, todo lo que tiene que ver con demonios, ángeles, Jesús, todo lo que sucede con la iglesia, cada sacramento, los mandamientos, todo esto es increíblemente profundo y hermoso, y yo lo tengo desde una experiencia mística, y por esa razón pues siendo lo mismo que todos sabemos, sin embargo tiene esa mística, ¿no? que yo recibí del Señor. Pues con esto termino el plan que se hizo hoy, y no sé si continuamos con ese plan. Es que íbamos a tomar un descanso de unos 10 minutos y yo les voy a dar una reflexión que no va a ser tan larga como esta, pero una reflexión sobre los tiempos que vivimos, sobre no sé si podremos llamar los finales de los tiempos, yo no lo llamaría mucho así, pero los tiempos que vivimos, ¿no? Entonces, eso sería lo que vamos a hacer. No sé si anden por ahí que sí, o sea, eso es lo que vamos a hacer. Entonces nos tomamos, para los que necesiten ir al baño o algo, como unos 10 minutos.